Bienvenidos a un programa más de Historias de Overtime. Hoy estamos con todos vosotros para hablaros de ¿qué? De discos de vinilo y discos de pizarra. Veremos la diferencia que hay entre estos dos productos, que parece que son prácticamente igual, pero tienen algunas diferencias. Comencemos hablando sobre los discos de vinilo, que es un formato de plástico el cual se usaba para escuchar música. Fue el formato elegido durante todo el siglo XX. Había varias variaciones, pero principalmente las que más se usaban era el disco grande de formato de 33 revoluciones por minuto, y después teníamos el pequeñito de 45 revoluciones por minuto, que era ese famoso circulito que encontrabais en los tocadiscos, que se colocaba, venía incorporado o se colocaba para escuchar este disco de 45 revoluciones por minuto. Los discos de vinilo tienen unos surcos en superficie que son los que contienen todos los datos, la música. Reproducen con unas agujas que son las que siguen estos surcos. Y la calidad musical es mucho más calidad y mucho más rica. Por eso los amantes de los vinilos prefieren este tipo de artículos. Además, los discos de vinilo tienen una amplia gama, mucho más dinámica y una respuesta de frecuencia más amplia. Con esto quiero indicaros que lo que es la magia de escuchar un vinilo no solo es todo lo que hemos hablado de la calidad, el sonido, la grabación, sino es el momento de cuando llegas a poner ese vinilo, que lo sacas directamente de la portada, no tiene su portada y contraportada, sacas ese vinilo, ves los surcos, ves si tiene algún rayón, si tiene algo de polvo lo limpia. Pues eso es un proceso que enamora a todos lo que son los coleccionistas de vinilo. El momento de colocar ese vinilo, el momento de que el brazo de la aguja le das al estar y va para ponerte esa calidad de sonido que para mí es mucho más completa que cualquier sonido digital, ya que tenéis que pensar una cosa importantísima: el sonido analógico que está en ese surco lo estás escuchando directamente de la grabación. El sonido digital es algo que comprimen para que pueda viajar a través de las redes, que no indicamos que sea ni mejor ni peor. Personalmente, para mí, prefiero la magia del vinilo, pero no dejamos pasar que todo el sonido digital al final también tiene otras ventajas diferentes a la magia del mundo y del mundo del coleccionismo en nuestros discos de vinilo, en cualquier tipo de formato. Bueno, pues aquí os voy a daros unos ejemplos. Aquí tenemos Hotel California de los Eagles. ¿Qué es lo que tiene esto? Pues tiene su portada, el interior, la contraportada, aquí tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues sacamos ese vinilo maravilloso. Aquí tenemos las canciones, y cogemos siempre el vinilo. Esta es mi postura para coger un vinilo. ¿Para qué? Para no ensuciar ni manchar los surcos, que ya sabéis que una de las claves por las que los vinilos suelen saltar, más que por los arañazos, es por la grasa que tenemos en los dedos. Aquí tenemos otro que es Hello, I Must Be Going. Aquí tenemos que es de Phil Collins, un músico increíble. Aquí pues como tenemos la portada, la contraportada, y sacamos el vinilo como siempre, y aquí lo llevamos. Por ejemplo, tenemos este Picú de Vector, ¿vale? Que parece que solo es para discos pequeños, pero funciona para discos pequeños y grandes. Por otro lado, los discos de pizarra son un formato mucho más antiguo. Es un formato que viene a estar entre el siglo XIX y a principios del siglo XX. La pizarra de música es un disco hecho de pizarra en rocas sedimentarias. La música en los discos de pizarra se graba en surcos también de superficie, ¿vale? Pero sí que es verdad que la calidad del sonido es mucho más áspera y menos clara que el vinilo. Además, la calidad del sonido, hay otras diferencias entre el disco de vinilo y la pizarra.
Uno de los ejemplos es que el disco de vinilo se puede manejar, es mucho más fácil de manejar que el disco de pizarra, que aparte pesa mucho más, simplemente con una sola caída pues se parte, porque ya que es, la propia palabra lo dice, pizarra, entonces esto pues es más factible que se pueda estropear. Como sonido ya habéis visto también que el disco de vinilo, el sonido es muy diferente, ¿no? Y aparte hay una cosa importante, es que sí que es verdad que el disco de vinilo se escucha en un tocadiscos eléctrico y el disco de pizarra se escuchaba una gramola como la que tenemos aquí, con palanca, que ya podía ser delantera o trasera. Estas gramolas, había diferentes tipos de gramolas. Estaban las gramolas como esta, que era portátil, se le denominaba como gramola portátil. No tenían ese altavoz que normalmente se conoce en la gramola, porque la caja de resonancia la llevaba dentro de la misma gramola. Y la cuerda te daba para escuchar un disco entero por una cara, después le dabas la vuelta y tenías que volver a cargarlo para escuchar la otra cara. La famosa trompeta esta que todos hemos visto en las diferentes películas y algunas que ya sabéis que nosotros solemos tener, pues son esas trompetas tan bonitas y que suelen estar muy lisas, aquellas que no están lisas porque tienen bollos y demás, y es que hay que repararla. De hecho, nosotros también reparamos ese tipo de gramola en nuestra tienda. Pero ahí tenéis esta cantidad de diferencias que hay entre uno y otro. Es importante mencionar que aunque los discos de vinilo en la actualidad están de moda, sí que es verdad que sobre todo ante los grandes, hay muchos músicos que les encanta escuchar el formato de pizarra, porque realmente es parte de la historia musical. De hecho, muchos músicos coleccionables valoran la pizarra sobre todo por su rareza y su gran valor histórico. Tenemos, por ejemplo, un disco de pizarra que tenemos aquí, es un disco de Marilyn Monroe, el cual para nosotros es algo importante porque Marilyn empieza, y cuando empieza prácticamente empieza con los discos de vinilo. Igual que os he enseñado lo que son los discos de vinilo en su formato, pues aquí tenemos, por ejemplo, un formato de disco de pizarra, el cual tenemos la verbena de la paloma, donde vas con bastón de Manila, y aquí tenemos, pues os enseño un poco, ya veis la calidad de la presentación. Esto venía en unos papeles diferentes con su fotografía, los sellos de las empresas que producían estos discos de pizarra, y aquí sacamos, por ejemplo, la verbena de la paloma y tenemos todos los discos, o sea, un conjunto de la verbena de la paloma, pues tiene 8 discos de pizarra. Es verdad que esto, pues ya sabemos, se escuchaba a través de las gramolas, que había que cargar estas gramolas, no había corriente, pero sí que es verdad que también era algo mágico y que transporta a unas épocas muy anteriores. Ya hablamos de la época del siglo XIX y principios de la del XX. Espero que os haya gustado esta diferencia de la cual hemos hablado entre el disco de vinilo y el disco de pizarra. Un mundo maravilloso en el cual os emplazo para que, si no lo conocíais, os adentréis en él, y aquellos que tengáis vuestras colecciones, pues sigáis con ese maravilloso mundo. Sin más, me despido de todos vosotros, sin antes recordaros que nos dejéis vuestros comentarios, nos deis like, compartáis y os esperamos en el próximo vídeo.